Dios te bendiga. Salmo 40 dice así: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. Tu justicia en grande congregación. Se me fue. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Lo voy a dejar ahí hasta el versículo 11. Más adelante, entonces, trabajo del 12 hasta el 17, que es el final, ¿verdad?, de este hermoso salmo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites compartir con otros tu palabra. Te pedimos, ¿verdad?, que nos guíes, que nos ilumines, que produzcas pensamientos inteligentes, Señor, pensamientos que sean también santos, pensamientos que sean en contexto y adecuados para la edificación de los hermanos, como la mía. Gracias por esta hermosa palabra, Señor, que hace mucho tiempo llevo en mi corazón y estoy en tus manos. Amén. Amén. El Salmo 40 es una alabanza de agradecimiento, ¿verdad? David compuso este salmo hace unos 3000 años más o menos. Y es un canto de liberación. David, cuando escribe este poema, él está pasando por alguna prueba que los estudiosos del tema no pueden especificar qué circunstancias específicas eran por las que estaba pasando. En otras instancias, en otros salmos, en otros escritos, sí sabemos, ¿verdad?, el trasfondo y el marco histórico. En este caso en particular no tenemos ese detalle, solamente sabemos que estaba pasando por una prueba y en agradecimiento a la liberación, en agradecimiento a lo que el Señor estaba haciendo, ¿verdad?, dentro de las circunstancias adversas, decide escribir este hermoso salmo. Amén. Tiene una pertinencia increíble para cada uno de nosotros, como toda la Biblia. Y vamos a ver poco a poco, a través que vayamos viajando, ¿verdad?, por los versículos, qué tiene que decirnos el Señor. Pacientemente esperé a Jehová, es el versículo 1, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé. Y ese pacientemente, ¿verdad?, que lo que viene de paciencia en la vida de fe,
es, es un don, es un fruto, también fruto del Espíritu Santo. No todo el mundo tiene paciencia, pero puede pedirla si no la tiene. Puede pedirle al Señor que le dé paciencia y que produzca ese fruto en su corazón. Él plantea que esperó pacientemente por la respuesta del Señor. Esperó un tiempo, no sabemos cuánto, pero esperó un tiempo. Y obviamente, la segunda parte del versículo dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y se inclinó a él, el Señor, y así lo comparte. Y se inclinó a mí. Yo esperé, yo tuve una petición, yo tuve un planteamiento, y Dios en su tiempo me contestó. Me contestó de tal manera que se inclinó a mí. La verdad que no me acuerdo cuál es la palabra para este fenómeno cuando le adjudicamos al Señor, ¿verdad? Cualidades humanas. Sé que tiene un nombre, pero no lo recuerdo ahora. Lo importante es que sepamos que el Señor se inclinó. Y es curioso porque quien se supone que se incline seamos nosotros ante el Señor, y aquí el Señor se inclinó, y no solo se inclinó, lo escuchó. Jeremías decía, clama, ¿verdad? El Señor le decía a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Y eso es lo que ha pasado. En ese versículo 1, David nos está diciendo, yo tenía esta petición, yo la expuse por un tiempo, y el Señor se tomó el interés en contestarme, en inclinarse y en actuar. Cuando dice pacientemente esperé, es importante que tengamos claro que no es pacientemente esperé en otra cosa que no fuera en Dios. Fíjense que dice, pacientemente esperé a Jehová. No es pacientemente esperé por mi ejército. En el caso de David, en el caso nuestro, ¿verdad? A modo de aplicación, no esperamos, no estamos hablando de que pacientemente esperamos porque el banco nos contestara esa solicitud de crédito. No. Estamos hablando, ¿verdad?, de que el Señor actuó y fue el Señor el único en quien Él confió y esperó. Por eso es importante que tengamos claro que pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí también, aunque parece como si fuese, ¿verdad?, una frase, qué sé yo, una frase sencilla. Hay en ella también, ¿verdad?, una realidad maravillosa. Y se inclinó a mí. La palabra que estaba buscando ahorita es antropomorfismo. Es un antropomorfismo, ¿verdad? Que Dios se incline como lo hacemos nosotros los seres humanos. Esa expresión de que se inclinó a mí también lo que nos recuerda es que tiene interés. Que el Señor tiene interés en nuestras vidas y tiene interés en nuestros problemas, en nuestras circunstancias de diario vivir. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Escuchó mi llanto, escuchó mi prueba y actuó. Y fíjense lo que dice el versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Yo no sé si usted en alguna ocasión de su vida se ha sentido así, en un pozo espiritual,
en un pozo emocional, en un momento en donde usted no ve luz al final del túnel y usted se pregunta hasta cuándo. Pues dice el versículo, dice David, ¿verdad? Entre las cosas que él plantea como agradecimiento, dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación. Me sacó de ese lugar en donde yo no tenía paz. Porque cuando uno está desesperado, la realidad es que no tiene paz en el corazón. Dios responde, y a él le respondió, sacándolo de ese pozo de desesperación, de ese lugar inhóspito en el alma, del lodo cenagoso. Ese pozo no tenía agua cristalina. Ese pozo estaba lleno de lodo putrefacto, de lodo maloliente, de lodo del cual era difícil salir. Allí en ese pozo espiritual estaba David. Y David está diciendo: Dios me sacó de allí, del lodo cenagoso, del lugar inhóspito, de ese lugar en donde muchos seres humanos hoy en día están y hemos estado. Si malo es estar en un pozo de la desesperación, si malo es estar deprimido, si malo es estar confundido, peor es estar rodeado de mal. Y en esas circunstancias tan duras estaba el rey David, y sin embargo el Señor, ¿verdad?, de allí lo sacó. ¿Cómo sabemos que de allí lo sacó? Porque lo próximo que dice es: puso mis pies sobre peña. El Señor metió su mano hasta el fondo del pozo, y de allí tomó la mano de David y lo sacó del lodo, del fango, de la pestilencia, y lo puso en un lugar seguro. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros cuando nos encontramos en circunstancias tan difíciles como las que nos encontramos en la vida. Dios mete su mano y llega hasta las fauces del enemigo, y de allí nos saca y nos rescata. Puso sus pies sobre peña. Y no solo eso, no solamente lo rescató, sino que lo restauró. ¿Cómo sabemos esto? Y enderezó mis pasos. Me puso a caminar como se supone que camine. Poco a poco me llevó de la mano y enderezó mis pasos. Y yo creo que esa debe ser la aspiración de todo cristiano. Todos nosotros que ¿verdad?, hemos en algún momento caído en algún bache espiritual, en algún pozo de desesperación, el Señor nos recuerda que Él está con nosotros y que Él nos va a sacar y nos va a poner en un lugar seguro. Esa roca se llama Jesucristo. Ese lugar seguro se llama Jesucristo. Ese lugar apropiado para nuestro espíritu se llama Jesucristo. Él es la roca. Y una vez estamos en la roca, se supone que nuestros caminos, que nuestros pasos sean derechos. Que confiemos en Él, que sepamos que en Él tenemos seguridad. Nos sacó del pozo de la desesperación, nos sacó del lodo cenagoso y nos puso en un lugar seguro, en Cristo Jesús. Y enderezó nuestros pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Puso en mi boca cántico nuevo. Me saca del pozo de la desesperación, me saca del lugar oscuro
espiritual en que me encuentro, mete su mano, me saca, me pone en una roca, me pone en Jesucristo, me pone en el Evangelio, endereza mis pasos y además de enderezar mis pasos, cambia mi corazón, transforma mi corazón y hace de mi corazón un corazón nuevo. Puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Una de las mejores evidencias que existe en la vida de un creyente es su espíritu de agradecimiento. Es ese espíritu y esas ganas de alabar al Señor. Aunque no hayamos salido totalmente de la crisis, en medio de la crisis podemos alabar porque es Dios el que pone en nuestra boca el cántico. Es Dios el que pone en nuestro corazón la fe, la esperanza, el arrojo. Y David nos recuerda 3000 años después: yo le sirvo a un Dios que se interesa por mí, y le sirvo a un Dios que se inclina, que me atiende, que me escucha y que provoca en mi corazón alabanza a Él, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos. Hay gente que lo va a ver. Hay gente que va a ver la gracia del Señor en ti. Hay gente que va a decirle que ahí es un siervo, es ahí una sierva del Señor. Cuando la gente vea cómo Jesucristo opera en nuestros corazones de manera sobrenatural, temerán. Verán esto muchos y temerán. Y ese temor es un temor reverencial. Van a decir: espérate, si lo que hay que hacer es temer al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, decía Salomón. El temor reverencial y decir: caramba, si lo hizo con Serafín, que estaba en un pozo oscuro, que estaba en un lodo apestoso y cenagoso que atentaba contra su vida, si lo hizo con él, si puso un cántico nuevo en su boca a pesar de sus tormentas y sus torbellinos y sus tornados, pues lo puede hacer conmigo. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Muchas veces nosotros aspiramos a tener una vida libre de problemas, o libre de dificultades, o libre de controversias. A mí no me gustan las controversias, les soy honesto. Y cuando aparecen, porque no he sido paciente, prefiero huir. He preferido huir. Y con el tiempo pues me doy cuenta y digo: caramba, no esperé en ti, Señor. Pues que ese no sea nuestro caso en el día de hoy. Que temamos y que confiemos en que Jehová tiene la respuesta para todas aquellas cosas que nosotros de momento no entendemos. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿En quién está nuestra confianza? ¿En quién hemos creído? ¿En quién creemos? Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Bendecido es el ser humano que cree que Dios es su seguridad. Un hombre, una mujer que tiene los pies en la tierra y sabe y está seguro o segura de que el Señor tiene la respuesta. Por eso no mira a los soberbios. Por eso ni a los que se desvían tras la mentira sigue. El hombre y la mujer del Señor, una vez es rescatado y rehabilitado por Cristo y por el Espíritu Santo, no vuelve atrás. No toma como ejemplo a los soberbios y mucho menos a los mentirosos.
Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Si nos detenemos y meditamos en las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos dio su salvación, nos entregó su evangelio, puso en nuestros corazones el amor. ¿Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas? Pues claro que sí. Y tus pensamientos para con nosotros, porque mire que el Señor todos los días piensa en usted. El Señor todos los días está pendiente de usted. Esto es un salmo que lo escribe un hombre que está agradecido, porque es un hombre que sabe que Dios piensa en él. No es posible contarlos ante ti porque son tantas las maravillas y las bendiciones. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Solo detente brevemente y piensa, ¿qué cosas ha hecho Jesucristo por mí? ¿Qué cosas ha hecho Jesucristo por ti, amado hermano? Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados, porque son tantas y tantas las veces que el Señor me perdonó y me ha perdonado y me perdona. Son tantas las bendiciones que yo no merezco. Y ahí están. Por eso dice en el versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agrada. Yo no tengo nada que pueda ofrecerle a Jesucristo que lo impresione. Y la única contribución que yo aporto para mi salvación es mi pecado. Esa es mi aportación. ¿Usted quiere saber cuál es su aportación para su salvación? Ninguna. Su pecado. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Yo no puedo comprarle la conciencia al Señor, ni puedo comprar mi salvación, ni puedo impresionar a Cristo. Por eso dice, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Dios no demanda de nosotros otra cosa que no sea nuestro corazón. Yo no sé si usted tiene claro eso. Jesús lo que quiere de ti y de mí es que reconozcamos que somos pecadores y que estamos perdidos sin Él. Y se lo dice un hombre pecador. Que yo, si me dejase llevar por mis temores, ni siquiera me atrevería a hablar del Señor. Hablo del Señor por la gracia y la misericordia del Señor y por el amor que pone en nuestros corazones para compartir estas experiencias y que otros puedan aprender de nuestros errores, de nuestros pozos de desesperación, de nuestros lodos cenagosos, de nuestras malas decisiones, de las veces que queremos impresionar a Cristo con sacrificios y ofrendas que no le agradan. El Señor no nos ha pedido otra cosa que no sea que entreguemos nuestra voluntad y nuestro corazón. Yo sé que se hace difícil porque somos débiles. Y a veces uno prefiere evadir las situaciones difíciles, ¿verdad? Ahí está Jonás. Jonás no quería ir a Nínive, porque sencillamente lo que le esperaba allí era algo con lo que él no quería tratar. Y estoy hablando fino de Jonás. Pero tenemos el profeta Jeremías y tenemos los profetas, punto. Sin embargo, el Señor ha abierto nuestros oídos en el día de hoy por medio de su evangelio, por medio de la escritura, por medio de este salmo. Y nos recuerda, no inventes conmigo porque no vas a llegar a ninguna parte.
holocausto y expiación no has demandado. El versículo 7 dice, y fíjese qué cosa más hermosa. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Y toma un giro. El Salmo toma un giro. Algunas personas interpretan este versículo diciendo, ¿verdad?, que David se refiere al libro de la vida y que está hablando de su seguridad de salvación. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Como todo el Salmo se ha escrito en primera persona, pues uno piensa, la gente piensa usualmente que David está hablando de él mismo y que está hablando del rollo del libro de la vida, y no es así. La gente que sabe más que nosotros de la palabra, realmente han llegado a la conclusión de que el Salmo toma un giro inesperado porque es mesiánico. Este versículo 7 es mesiánico. A quien realmente se refiere es a Jesucristo. No se refiere a David, ni se refiere a que el nombre de David está escrito en el libro de la vida y que él es salvo por medio de la fe. No. Habla de Jesucristo, y en ese sentido podemos entenderlo mucho mejor, porque todas las escrituras, el rollo del libro, hacen referencia al Mesías, a la promesa de que va a venir un Salvador, que viene un Salvador. Y fíjese cómo dice, entonces dije, he aquí vengo, pero no es David realmente, es Jesús. Es Jesús el que te dice, he aquí vengo. David no podía trabajar con su propio corazón ni podía adquirir ningún nivel espiritual si el Espíritu de Dios no estaba con él. Y usted puede pensar de que hace alusión al libro de la vida, pues piénselo, pero la realidad es que este versículo es un versículo que tiene una firma, Jesucristo. En el rollo del libro está escrito de mí, pues por supuesto, todas las escrituras anuncian a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, la de Él. Cuando nuestra voluntad choca con la voluntad del Señor, van a haber problemas. Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad me ha agradado. Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Esta palabra está en medio de nuestros corazones. Esta palabra es el motor de nuestras acciones. El norte que tenemos en la vida es hacer la voluntad de Dios, seguir el plan de Él. Muchas veces no. Muchas veces queremos hacer las cosas en nuestros términos y retrasamos la bendición. Porque nos enfocamos en lo que tenemos de frente y nos olvidamos que detrás de nosotros hay espacio, que arriba hay espacio y que a los lados hay espacio. Y estoy tratando de hablar en sentido figurado. Pero este versículo 8 es maravilloso porque nos recuerda, hay una receta a seguir. Hacer tu voluntad. Hacer la voluntad de Dios.
y tu ley está en medio de mi corazón. Si la palabra del Señor está en medio de nuestros corazones, tarde o temprano vamos a tener que caer al suelo. He anunciado justicia en grande congregación, dice el versículo 9. He anunciado justicia en grande congregación, porque eso es lo que se supone que hagamos. Una vez el Señor nos saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Una vez hemos esperado pacientemente. Una vez el Señor nos ha puesto en la roca. Una vez el Señor nos ha puesto a caminar. Una vez nos ha restaurado. Una vez nos ha perdonado. Nuestra responsabilidad es anunciar ese milagro en grande congregación. Que todo el mundo que tropiece contigo sepa que Dios hizo un milagro en ti. Por eso dice, he aquí, no refrené mis labios, no me callé. Compartí el milagro de mi salvación con otros seres humanos. Compartí mi dolor con otros seres humanos. Y es bien hermoso como dice, he aquí, no refrené mis labios. Jehová, Dios mío, tú lo sabes. Yo no te miento, Jesucristo, cuando te digo gracias porque me salvaste. Porque tú sabes y conoces mi corazón. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Lo que hiciste no lo escondí. Lo he publicado. He publicado tu fidelidad. He anunciado tu salvación. No oculté tu misericordia. No la oculté. Todo el mundo la sabe. Y tu verdad en grande asamblea. Y lo vamos a dejar hasta ahí, ¿verdad? Hasta el versículo 10. Me parece que yo leí hasta el versículo 10. Yo espero que este corto video, ¿verdad? Y estos 10 versículos que acabamos de compartir del Salmo 40 te sirvan de inspiración, ¿verdad? Y que te ayuden a meditar y a pensar qué tienes que hacer para que las cosas funcionen y marchen como se supone. Doy gracias al Señor por esta palabra tan hermosa en el día de hoy y espero que te sea de bendición. Un abrazo a todos los hermanos que ven este video, tanto de aquí de Puerto Rico como de otras partes del planeta. Gracias al Señor por ese privilegio hermoso y por la tecnología, ¿verdad?, que nos da para poder hacer este trabajo. En la tarde se supone que salga a llevar la palabra a un sector, así que ore por mí para que todo sea como el Señor quiere. Dios te bendiga mucho. Te hablo tu hermano Serafín.